ya. Sí, ya te envío. Ya. Ok. Vamos a compartirlo. Ven, búscalo aquí para compartirlo en los grupos. Buenas tardes, amados hermanos. Soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza. Estoy hoy robándome el espacio del ministro Percio Paulino y he venido en son de pleito. Vine aquí a su programa a hacerle una entrevista sobre el canon, un tema que entiendo que debemos tratar en nuestras congregaciones, y como él es una persona preparada para este asunto, hemos venido a hacer un conversatorio y nadie sabe lo que puede salir de aquí. Así que yo me doy la bienvenida en el espacio del pastor Percio Paulino y le permito a él que se presente ahora. Bendiciones para toda nuestra audiencia. El pastor Percio Paulino para servirle. Un gusto compartir con ustedes de nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube. Pastor Percio Paulino Oficial GAR. GAR significa Generación de Avivamiento y Reforma. Gloria al Rey, generación de avivamiento y reforma. Deberíamos conversar sobre eso en otra oportunidad, porque entiendo por el nombre que implica, obedece a una visión, y sería bueno compartir sobre ese tema. Pero hoy queremos compartir sobre el canon y yo espero que usted nos edifique, como siempre lo hace, con sus intervenciones. Sí, lo primero que tenemos que comenzar, el pastor Felipe habla lo que significa la palabra canon. La palabra canon viene del griego canón y en principio significa caña, vara de medir. Luego pasó con un significado metafórico para referirse a la lista de libros, a las reglas de la lista de libros que fueron seleccionados tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Es muy importante que la gente maneje el concepto de canon, porque hay diferentes canon. Está el canon hebreo, está el canon de la versión de los 70, está el canon del Nuevo Testamento, están las decisiones conciliares y del siglo I, siglo II, siglo III. Luego está también la decisión en el año 90 después de Cristo, el Concilio de Jamnia tomó una serie de decisiones sobre el canon. Pero nosotros también vamos a tener diferentes versiones que una tiene 66 libros, otra tiene 73, va a depender del canon que tomaron decisiones en ese momento determinado, tanto de la iglesia primitiva como los judíos del Antiguo Testamento que estaban en la diáspora, venían del exilio y se quedaron viviendo en una ciudad llamada Alejandría. Ok, resumiendo lo que usted dice, yo me pregunto si existe la posibilidad de que algunos libros que estuvieran en uso en aquel momento en el cual se estaba estableciendo el canon hayan sido desechados y que no hayan sido considerados dentro de los libros sagrados. Sí, pasó tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento, la decisión la hace el Concilio de Jamnia. El Concilio de Jamnia estableció 3 criterios fundamentales. Criterio número 1, todo libro tiene que ser escrito en hebreo. Criterio número 2, todo libro tiene que ser escrito en Palestina. Criterio número 3, todo libro tiene que ser escrito en el año 400 antes de Cristo, 250 antes de Cristo y 100 antes de Cristo. Por eso los famosos 7 libros que se le llaman apócrifos o deuterocanónicos fueron excluidos por la escuela o concilio de Jamnia en el año 90 después de Cristo. Y normalmente el canon hebreo se ha quedado completo con los libros que tiene. Normalmente la gente habla de 24, pero son 22, porque los libros están integrados de acuerdo al alfabeto hebreo. El libro de Ruth va junto con el libro de Jueces, el libro de Samuel se le llama libro de Samuel, al libro de Reyes no se le llama primero y segunda de Reyes, sino libro de Reyes, y a Crónicas, Dipreja Yamin Alep, Dipreja Yamin Bet, es primera y segunda de Crónicas. Un dato muy importante, Pastor Felipe, es que el último libro del canon hebreo no es Malaquías, sino Crónicas. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Entonces es muy importante que la gente pueda manejar tanto el canon hebreo como el canon de los 70. Ya la historia del canon de los 70 es otra, porque cuando los judíos vienen del exilio se quedan viviendo en Alejandría, y entonces Ptolomeo Filadelfo II, en el año 250 a.C., ordena a través de su secretario que se traduzcan los textos del Antiguo Testamento al idioma hebreo.
Ahí participaron, dice la tradición, que 72 rabinos. El número romano es L2X para hablar de 70. Lo poderoso y lo importante es que ellos estaban cada uno en cubículos separados. Y cuando salieron todas las traducciones, intactas, todas coincidían, Felipe. Coincidían todas. ¿Y cuál es el trato que la iglesia debería darle a esos libros que no fueron considerados como canónicos y que todavía están ahí en la vigencia y al alcance del pueblo creyente? Sí, normalmente dentro de los padres de la iglesia habían algunos que pensaban que era inspirado. Tertuliano pensaba que era inspirado. Lo que pasa es que esos libros no son parte ya de la cita directa del Nuevo Testamento. Hay citas indirectas. Ahora esos libros, aunque no han entrado en la categoría de inspirado, tienen un valor histórico, como para enseñanza, equipar a las personas. Un dato que le quiero dar a nuestra audiencia, Felipe, es que hay personas que se han preguntado, en alguna ocasión, la traducción y revisión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera traían esos libros. Sí, en el año 1569, Felipe, en el año 1602, la versión Reina Valera traía en el centro, y luego en el 1602, al final, traía los libros apócrifos o deuterocanónicos. Un dato muy importante que ha sido publicado por Sociedad Bíblica Unida en una obra que se titula Descubre la Biblia. La primera vez que Reina Valera publicó su traducción, su versión, sin los libros apócrifos, ¿sabe cuándo fue, Felipe? En el año 1850. Y ellos mismos nos cuentan a nosotros que hubo una decisión teológica y administrativa. Yo le puedo proveer algunos materiales a nuestra audiencia para que sepa que Reina Valera traía los libros apócrifos deuterocanónicos, pero que a partir del año 1850 ya no los traen. Sí. Quizá como una forma de preservar la integridad de los escritos sagrados. No, hay dos elementos, un elemento teológico y administrativo. Okay. Usted sabe que siempre detrás del elemento teológico y detrás de la versión hay un elemento ahí de económico. Entonces hay una serie de criterios que están bien definidos para traducir los textos, que es muy importante, que eso lo vamos a trabajar en otro programa, los criterios que se utilizaron con todas las variantes textuales, que hay más de 10.000 variantes textuales. ¿Usted entiende que con el material que tenemos ahora disponible, nosotros tenemos todo el plan de salvación y tenemos todas las directrices provistas por el Eterno para nosotros estar en comunión con Él? Todo lo tenemos. En el Medio Oriente, por ejemplo, hay comunidades que tienen 5 libros. Los 4 evangelios y el libro de los Hechos son felices. Nosotros tenemos 66 libros, otra traducción tiene 73 libros. Entonces, la Biblia viene de todo tipo de colores, de todo tipo de letras, ¿no? Ahí está todo contenido, ahí todo el plan de salvación completo, de acuerdo a la redacción de los textos como nos han llegado a nosotros. Sumamente interesante, hermanos, este resumen que nos está haciendo el pastor Percio Paulino en su espacio por su programa. El intruso aquí soy yo, que vine a buscar pleito en su dominio y en su territorio. Nos está haciendo un resumen sobre el canon, su origen, el significado de esta palabra, la importancia de este término para nosotros que nos dedicamos al quehacer teológico y para usted que quiere crecer en el conocimiento de la voluntad perfecta del Dios soberano a quien nosotros le servimos. No hay por qué temer. Todo lo que necesitamos para nosotros conocer la voluntad de Dios lo tenemos en estos libros que nos han preservado, y los otros libros pues podemos usarlo como orientación cultural histórica. Hizo hincapié en 2 oportunidades sobre el concilio de Jafne o de Javna, y nos gustaría que usted nos resumiera un poquito sobre el mismo. El concilio de Javna es un concilio extracanónico, es judío, se reunió en el año 90 después de Cristo para revisar la literatura del Antiguo Testamento, ya que el cristianismo utilizaba como versión la versión de los 70. Un dato muy importante es que cuando los textos son traducidos del Antiguo Testamento al griego, el Nuevo Testamento griego lo coloca en negrita cuando la cita es hecha de la versión de los 70. O sea, lo que tiene la oportunidad de tener el texto griego en la mano puede verlo en negrita cuando el texto es hecho de la versión de los 70. Entonces, el concilio de Javna utiliza una serie de criterios para rechazar lo que nosotros conocemos como libros apócrifos o libros deuterocanónicos. Quiero repetirle a las personas que están ahí conectadas cuáles fueron los criterios. Todo libro tiene que ser escrito en hebreo. Número 2, todo libro tiene que ser escrito en Palestina.
Número 3, todos los libros tienen que ser escritos en el año 400 a.C., 250 a.C. y 100 a.C. ¿Qué pasa? Que muchos de esos libros, algunos se escribieron en griego, pero en Palestina, eliminado porque tiene que producirse una combinación completa. Hebreo-Palestina, 400 a.C., 250 a.C. y 100 a.C. Entonces, por eso el Concilio de Jania excluyó esos libros. Estamos hablando no del canon del Nuevo Testamento, sino del canon del Antiguo Testamento, porque vamos a hacer un programa solamente para hablar del canon del Nuevo Testamento y las decisiones de los concilios y las ratificaciones de los concilios. Sumamente interesante. De manera que usted está excluyendo la participación del catolicismo romano en esta selección de libros. Bueno, el concilio de Trento de 1546, que alguna gente andan desinformando, Felipe, diciendo como que ellos fue que inventaron esos libros. No, esos libros ya estaban en la versión de los 70. La famosa Septuaginta, repito, que fue traducida, o sea, por orden de Ptolomeo Filadelfo II en el año 250 a.C. La Iglesia Católica lo que hizo fue que ratificó la traducción de la versión de los 70 en el Concilio de Trento, 1545, 1546, y luego lo confirmó el Concilio Vaticano II del año 1962. Por eso la versión de los católicos en el Antiguo Testamento trae 46 libros, en total 73. Muy interesante y está trayendo luz a muchas mentes que yo sé porque sé el sentir de muchos hermanos en nuestras congregaciones que tenían esa confusión sobre de dónde se origina en la selección de estos libros. Ya estamos excluyendo a la institución católica romana de lo mismo y nos estamos centralizando en el concilio de Jafnia o Jafne. Bueno, el concilio de Jania lo que busca es, hay que volver al texto judío porque no queremos que la versión de los 70 se convierta en la versión oficial del cristianismo. Sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego y al escribirse en griego, de las 38 citas que se le atribuyen a Jesús haber citado del Antiguo Testamento, 33 Felipe proceden de la versión de los 70. La versión de los 70 es una versión muy fuerte, porque Alejandro el Grande en el año 334, cuando comienza la conquista del mundo, conquistaba el mundo a través del idioma y la cultura. Entonces el idioma griego tiene una influencia de más de 600 años, 300 antes de Cristo y 300 después de Cristo. Por eso la mayoría de los textos del Nuevo Testamento están en griego. Actualmente hay más de 5.000 copias de manuscritos, señores, en griego. Ojo con esto, que esto es un dato muy importante. Muy importante. Y la mayoría de los textos y las citas de los padres de la iglesia están en griego. Aparecen algunos latinismos, algunas frases en aramea, que es normal, porque el imperio romano dominaba. Ahora, Felipe, hay un dato en la historia de un periodo que se llama greco-romano. Greco-romano. Grecia domina a través de la cultura y el idioma, y Roma domina a través de la política y la economía. Yo tengo para decirle a la gente que están ahí escuchando que el idioma griego en este caso, Dios lo utilizó para la evangelización del mundo. Era más fácil el hebreo porque el hebreo cayó en desuso. No voy a tocar tema ahora de los targúmenes que se utilizaban en la sinagoga, eso ya es otro programa para explicar a la gente el uso de los targúmenes. Ya en la sinagoga no hay targúmenes del Nuevo Testamento, solamente targúmenes del Antiguo Testamento para que la gente tenga conocimiento. Pero sí vamos a hacer una serie de programas, Felipe, orientando a la gente sobre el proceso de canonización, que es muy importante para que la gente lo conozca y al mismo tiempo la historia de las versiones. Algo importante, Felipe, que me preocupa es que a veces las personas quieren atacar versiones de la Biblia. Mire, uno no puede estar descalificando versiones. Hay que ubicarse desde el punto de vista de los manuscritos que el equipo que está trabajando tiene en ese momento en la mano. Nosotros no podemos, por ejemplo, criticar a Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, cuando el trabajo de ellos, para la época, en 1569, trabajaron con 10, 12, 14 manuscritos. Bueno, que en el año 1947 aparecieron los rollos mal muertos. Entonces, desde aquí, acabar con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. No, el trabajo de ellos es enorme. Y es valioso porque ellos trabajaron con lo que tenían en la mano. Entonces, es muy importante valorar el lugar de donde están las personas traduciendo. Muy bien, pues ahí el pastor Percio lo que nos está motivando es a transitar ese puente teológico y que nos ubiquemos en el contexto real de donde se originaron los hechos. Es fácil desde hoy, desde aquí, arremeter en contra de posibles limitaciones que ellos tuvieran en su tiempo con las ofertas y disponibilidades que tenían para las traducciones. Y hoy pues nos llenamos la boca para llamar la atención, echando a un lado la importancia de estas traducciones que, como dice el pastor Percio, son muy significativas y de mucha relevancia para nosotros hoy en día, y deberíamos
aplaudir, agradecer ese trabajo que ellos han hecho. Es Bueno, un tema, yo creía que iba a ser más sencillo el tema, pero mira qué vamos a abrirle el apetito, tan rico tú a lo la has gente, hecho. Felipe. Vamos para allá. Mira, ahí tenemos gente de Argentina conectado ahí. Marcela Lombardi, bendiciones. Saludos. Vivian Coronado desde Colombia, un abrazo. Vivian estudia conmigo en la Escuela de Formación y Desarrollo Muy bien, Ministerial. muy bien. Aquí tenemos una persona valiosa tuya, Sí, Hardy Abreu. Abreu, una pieza clave Sí, en todo sí, este proceso. nuestro amigo, nuestro hermano y nuestro técnico en cuanto a asuntos de informática y de transmisiones. Que nos en está dando vivo. asistencia. Quiero bendecir a toda la audiencia que está ahí, saludarlo a todos en el amor del Señor. Nosotros vamos a hacer una serie de programas y nos vamos a preparar, Felipe, para el mes de la Biblia. Perfecto, Para trabajar, perfecto. trabajar por lo menos un tema diario, interdiario, y para el mes de la reforma, porque hay que orientar mucho. Perfecto, muy, muy buenos temas. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Pastor Percio Paulino, oficial-GAR. GAR significa Generación de Avivamiento y Reforma. Puedes compartir este link. Un gusto, Felipe, compartir contigo. Bendiciones, Viviana, de la ciudad de Colombia. Un abrazo, sabes que te queremos y te apreciamos. Y vas muy bien en la Escuela de Formación y Desarrollo Ministerial. Eso. Gracias por permitirme estar en tu espacio. Estoy en los dominios del pastor Percio Paulino, mi amigo, mi hermano. Pero fue a buscar pleito y mire cómo él me ha callado la boca, dándonos tantos datos interesantes. Felipe es una persona muy valiosa. Tantos datos interesantes sobre el canon, su origen y su formación. Compártele tu canal de YouTube a las personas, que luego le voy a estar mandando el canal de Pastor Felipe. Felipe es valioso, un maestro también extraordinario. Me gustaría que ustedes le den el apoyo. Sí, a mí me localizan Ministerio Felipe y Betty Mendoza @gmail.com y ahí estamos compartiendo verdades del Evangelio de Salvación. Bueno, en nuestro canal de YouTube, Pastor Percio Paulino Oficial _GAR, ustedes van a encontrar prédicas, cápsulas. Hay una prédica que se llama La Generación de Lea, la mujer, la no amada, la no buscada, la no deseada. También está la generación de Benjamín, Felipe, donde decimos que Dios va a usar al último hijo de la casa. Gloria a Dios. Y al mismo tiempo que Benjamín nació en tiempo de hambre, pero él siempre tiene que comer. Gloria a Dios. Para que la gente no pueda dar seguimiento, también está la historia de la versión de los 70, parte 1 y parte 2. También está el Roy, que es una expresión que utiliza Gal, el viviente que vive, que reconoce mi existencia, en Génesis capítulo 16. Y también hay una respuesta ahí que le dimos a Marcos Rupp sobre Mateo 28, 19. Vi tu entrega, muy interesante. Que tiene que ver sobre muy la nutritiva. originalidad de Mateo 28, 19. Si cabe otra pregunta, ministro, por favor, sobre el tema. Especificaste que el concilio de Jafne o Jafna fue en el 90. ¿Existe la posibilidad que tuvieran apóstoles testigos Sí, bueno. vivos ahí? Sí. ¿Sí? Sí, ahí estaba Juan, el apóstol Juan estaba vivo para esa época. Muy bien. Pero hay otras personas que colocan otra fecha, el concilio de Jania. Otros lo ubican en el año 74 y otros lo ubican en el año 125. La fecha que coincide con los eventos es el año 90 porque era la época en que Domiciano era emperador. Perfecto. Y acuérdense que Domiciano es hijo de Vespasiano. Que un día de esto tenemos que hablarle a la gente sobre la familia Flavia. Vespasiano, Tito y Domiciano. Sí. Para que la gente comprenda. Y de Flavio Josefo también, que Vespasiano lo sacó de la casa y lo adoptó como su hijo. Perfecto. Bien, pues yo creo que el tiempo ha sido aprovechado, hermanos. Muy edificante estas intervenciones del pastor Percio Paulino, por eso quise venir a brillar al lado de él en esta hora. Muchas gracias. Y esto que nos ha recordado sobre el canon bíblico, debemos nosotros pues darle seguimiento, en su oportunidad hacerle preguntas, sacarle el provecho, porque estas informaciones tenemos que preservarlas en esta generación que nos ha tocado a nosotros ministrar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pastor Percio. Un gusto. El gusto es mío. Compartir contigo, Felipe. Más adelante placer. le vamos a compartir a la gente el tema de los fragmentos del Antiguo Testamento, la clasificación de los papiros, los símbolos que se utilizan, para que la gente tenga conocimiento acerca de todo el proceso. Porque la gente a veces quiere que le expliquen en una hora un proceso que tardó 1500 años. 1500 años. Y entonces eso, 1500, 1600, y es complicado. Pero sí nos estamos preparando para el mes de la Biblia, para bendecir a este pueblo maravilloso. Para Así nosotros que bendiciones. es una bendición, un placer. Gracias, Pastor Percio. Gracias, Felipe. Un gusto. Bendiciones. Bendiciones.